psiquiatras, es una cosa que no la veíamos habitualmente. Perdón que me aparece un cartel y no lo puedo borrar. Bien, esperen porque tengo que compartir para que... Sí, el de la grabación. Sí, pero... Sí, okay. Sí, pero me desaparece el mouse cuando no sé por qué problema. Bien, bueno, iremos con el cartel en el medio. La idea es un poco... No lo voy a poder correr. Bien, la idea es un poco que charlemos acerca de, o tratar de poner de manifiesto, la relación entre la medicina del sueño, perdón que si no saco este cartel, bien, la relación entre la medicina del sueño y la salud mental, y un poco, espero que no se me enojen de ninguno de los dos lados, yo estoy en los dos lados, pero es un poco estimular a los expertos en medicina del sueño para que puedan detectar y puedan gestionar los trastornos mentales, y también, al revés, estimular a psiquiatras y psicólogos a que detecten y también gestionen trastornos del sueño. La relación entre la medicina del sueño y la salud mental en realidad es muy estrecha, pero yo creo que sobre todo en nuestro medio, y ahora voy a dar algunas razones, se ha subestimado un poco, y también, esto hay que decirlo, tiene que ver con la escasa participación que los psiquiatras hemos tenido, porque creemos que manejamos muy bien los temas de sueño sin haber estudiado al respecto demasiado, simplemente porque hay muchos, como vamos a ver, muchos trastornos del sueño o síntomas que tienen que ver con el sueño que aparecen dentro de nuestros criterios diagnósticos, pero bueno, vamos a ver que eso no siempre es suficiente para manejar la cuestión. Y esto no tiene que ver con una cuestión de egos, ni mucho menos, sino que me parece, y está bastante así demostrado, que la subestimación de esta relación puede impactar negativamente en los pacientes porque reciban tratamientos insuficientes o incompletos. Así es más o menos como creo que muchos ven la relación entre la medicina del sueño y la salud mental. Para que empecemos a ver un poco, veamos cómo es la composición de socios de nuestra querida Asociación de Medicina del Sueño, y vamos a ver que el 42% de los socios, la gran mayoría, son neurólogos, luego vienen los neumonólogos, luego vienen los técnicos, vienen los neumonólogos infantiles, los otorrinos, la neurología infantil, y allá muy atrás, con un pequeño 3%, los psiquiatras, que de hecho en el último padrón de socios que aparece en la página, éramos solo 4, ¿sí? Y una psicóloga. Entonces estamos hablando de 5 personas en todo el padrón de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Hice yo un poco para ir estableciendo y convenciendo a unos y a otros de que nos demos más bolilla. Bueno, tomé la clasificación internacional de los trastornos del sueño en la tercera edición, la CIE-10, un poco de la CIE-11, para adelantarme a lo que va a venir, el DSM-5, el Principios y Prácticas de Medicina del Sueño, archiconocido de Krieger, Roth y Demen, y para tener alguna visión distinta europea, el Tratado de Medicina del Sueño de la Sociedad Española de Sueño. Y analicé las secciones en que tienen que ver más con la salud mental. Analicé todo en función de ir buscando y estableciendo estas relaciones, y después hice un análisis un poco especial, en el final vamos a verlo, de la clasificación internacional. ¿Qué me fui encontrando? Bien, en las clasificaciones sabemos que la CIE-10 está un poco desactualizada, que es del 92. En el DSM-5 ya está más actualizada, es más parecida a la clasificación internacional del 2014. Hay algunos cambios, no es exactamente igual, pero se parece bastante. El DSM-5 tiene todo un capítulo dedicado a los trastornos del ciclo sueño-vigilia,
que, como les suelo decir a los colegas, es el capítulo que tiene telarañas porque no lo había de la Academia Americana de Medicina desde el 2014, ya está más destinada a expertos en medicina del sueño, tiene mucho más diagnósticos. Lo que no tiene son códigos propios, sino que los diagnósticos están referenciados a la CIE 9 y a la CIE 10. Lo de la CIE 11, que está un poco quedó atrás, ahora la CIE 10, la CIE 11 viene a mejorar esto, se parece mucho más ya a la clasificación internacional y al DSM-5, por lo tanto, creando un capítulo nuevo de trastorno del ciclo de sueño-vigilia, que paradójicamente lo ubica entre los trastornos mentales y los de las enfermedades del sistema nervioso, pero ya le da toda una entidad aparte. Bien, cuando nos metemos con los tratados, ¿qué encontramos? Encontramos que nos van a decir cosas como esta, que existen una elevada comorbilidad entre los trastornos del sueño y los trastornos mentales. Por ejemplo, que un 66%, o sea, 2/3 de los que consultan en un servicio de medicina del sueño, trastorno mental. Por el otro lado, del otro lado del mostrador, que un 72% de los que consultan en un servicio de psiquiatría presentan un trastorno del sueño. También nos dicen que los trastornos del sueño pueden ser factores de riesgo para los trastornos mentales y viceversa. Por ejemplo, el insomnio o el SAOS pueden ser factores de riesgo de depresión, y la ansiedad, factor de riesgo para terrores nocturnos, o la depresión misma, un factor de riesgo para apneas obstructivas del sueño. Entonces vemos que se empieza a tejer una relación, que se empieza a estrechar un poco más, y vemos que uno puede anticipar al otro, uno puede modificar el pronóstico del otro, uno también puede modificar la forma del abordaje del tratamiento, también puede modificar, en realidad formar parte de los diagnósticos diferenciales, y también uno de otro pueden permanecer como síntomas residuales una vez que el diagnóstico principal ya no encaja. Hay más todavía, se siguen estrechando más esta relación, y tenemos que hay síntomas relacionados a la salud mental que forman parte de los criterios diagnósticos de los trastornos del sueño, y al revés, hay síntomas del sueño que forman parte de los criterios diagnósticos de los trastornos mentales. A veces como criterios diagnósticos principales, otras veces como características secundarias, pero siempre vemos síntomas de uno y otro mezclados en los diagnósticos principales o en las características secundarias. Además hay otros capítulos como las alteraciones de la polisomnografía que se pueden encontrar en algunos trastornos mentales, el del psicoanálisis y los sueños, el de la cronopsicofarmacología, que creo que va yendo cada vez una mayor relevancia. Y seguimos estrechando esta relación y encontramos que la mayoría de los pacientes con trastornos mentales tienen alteraciones del sueño. Los trastornos mentales son frecuentes en pacientes con alteraciones del sueño, que una gran cantidad de los pacientes que van a consultar a un psiquiatra tienen trastorno del sueño asociado a una depresión o a una ansiedad, que los que se quejan de insomnio y los que se quejan de somnolencia en un elevado porcentaje presentan también. Y así todo, con todo esto que vengo diciendo, es que así todos los psiquiatras nos ocupamos poco del sueño como trastornos independientes. Sí nos ocupamos del sueño siempre que esté dentro de los criterios diagnósticos de nuestros propios trastornos, ¿sí? O de los trastornos que nosotros estudiamos, los trastornos mentales. Si nos vamos a la depresión, vemos que es la segunda causa de discapacidad, o sea, estamos hablando de una cuestión importante, además tiene una alta prevalencia en la población general, y vemos que una gran cantidad
de las personas que se de insomnio y también de los que se quejan de hipersomnia presentan depresión, o sea que tenemos que empezar a abrir los ojos, a estar atentos. Además de que es una enfermedad que puede llevar al suicidio en un porcentaje no menor de los pacientes que tienen trastornos depresivos mayor grave, ¿sí? Entonces no es algo que podamos obviar o no darle importancia. Aquí las alteraciones del sueño forman parte de los criterios diagnósticos. Muchas veces encontramos que el humor depresivo tiene un patrón circadiano, muchas veces empeorando por la mañana. Encontramos que el insomnio es la queja más frecuente en los pacientes con depresión, también hay quejas de hipersomnia. Encontramos, y esto lo vamos a ver en distintas patologías o trastornos mentales, vamos a encontrar que hay alteraciones, a veces más características, a veces menos. Aquí encontramos la característica que es la disminución de latencia al sueño REM. Encontramos también en los tratados que nos hablan de que la privación de sexos, también que el uso de antidepresivos mejora la calidad de sueño, incluso aunque sean antidepresivos activadores, ¿sí? Una vez que establecen su acción. También sabemos que algunos antidepresivos pueden producir insomnio, sedación, síndrome de piernas inquietas, que los pacientes tienden a negar síntomas emocionales y atribuirlos a otras cuestiones. Entonces, muchas veces la queja principal de alguien con depresión no es el ánimo, sino que nos pueden consultar por otras cosas que incluso pueden ser más fáciles de comunicar, como los trastornos del sueño. Bien, llegando a las personas que, para que se den una idea, las personas que no tienen alteraciones del sueño, la frecuencia de depresión es bajísima, es el 1%. ¿Sí? Entonces, esta relación es súper estrecha y el médico en atención primaria y el especialista en medicina del sueño, aunque no sea psiquiatra, no sea psicólogo, debe evaluar la posibilidad de una depresión en un paciente que consulta por insomnio, por fatiga o por excesiva somnolencia diurna. ¿Sí? No podemos dejar la oportunidad de indagar un poco, sea con algún método de screening o derivándolo, pero no perder la oportunidad de tratamiento a estas personas que a lo mejor lo necesitan. El trastorno bipolar también está bastante asociado con trastornos del sueño, suele ser el síntoma prodrómico más precoz y más frecuente en el caso de manía. La restauración del sueño predice la remisión de un episodio. Las alteraciones del sueño pueden normalizarse con la resolución de la alteración del ánimo. Las alteraciones del sueño pueden predecir una recaída. Entonces, el tratamiento de los trastornos del sueño junto con el tratamiento de los trastornos mentales disminuye la morbilidad y mejora la calidad de vida de los pacientes. En esto decía que es importante que de ambos lados reconozcamos la importancia y trabajemos juntos porque estamos mejorando la calidad de vida de los pacientes. Todos los pacientes con queja de sueño deberían ser evaluados de alguna manera para acciones del estado de ánimo y viceversa. Dentro de los trastornos de ansiedad, que son trastornos que afectan a una gran cantidad de la población general, estudios hablan de 10 al 18%, son muy habituales las alteraciones del sueño, siendo el insomnio la más frecuente. De hecho, 45% de los casos de insomnio son debidos a trastornos de ansiedad, o sea que estamos muy mezclados. Aparecen alteraciones en la polisomnografía, aunque son más inespecíficas. La ansiedad a otros trastornos del sueño, como a tener terrores nocturnos, a tener pesadillas, a tener sonambulismo, etc. Por lo cual se debe realizar una evaluación de salud mental en todos los que con insomnio para descartar trastornos de ansiedad. Otra vez, no dejemos pasar la oportunidad porque no tratar un trastorno de ansiedad a tiempo puede hacer que este se cronifique y le estamos restando calidad de vida a ese paciente. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos el trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno en el cual la persona tiene excesivas preocupaciones por más de un tema a la vez. Esto lo diferencia
principal por lejos tiene que ver con su sueño. En este caso puede tener que ver con su sueño, preocupaciones excesivas, y esas preocupaciones excesivas de alguna manera repercuten en su vida diaria. De estas personas, el 60 o 70% presentan trastornos del sueño. De los que presentan el trastorno de ansiedad generalizada, un tercio buscan ayuda psiquiátrica o psicológica. La mayoría va a ir en búsqueda de ayuda de un médico generalista o de alguna otra especialidad, porque generalmente la puerta de entrada son quejas somáticas o insomnio o cefalea o trastornos gastrointestinales, que son a veces mucho más fáciles de comunicar que las cuestiones emocionales. Las alteraciones de sueño en este caso forman parte de los criterios diagnósticos, y además de los otros criterios diagnósticos que no son específicamente sueño, aparecen otros que están en relación con la falta de sueño, como la fatiga, la irritabilidad, la dificultad en concentrarse. Frecuentemente tiene además comorbilidad con otros trastornos mentales, como la depresión, etc. Y la evolución de este trastorno librado al no tratamiento es crónica. Otro trastorno de ansiedad con el que nos encontramos es el trastorno de pánico, donde ya tiene una valencia un poco menor, de 1,2% de la población general, pero aquí tenemos que los ataques de pánico pueden ocurrir durante el sueño en la mitad de los pacientes, típicamente en el sueño no REM, más específicamente en transición de N2 a N3. El 2/3 de los pacientes presentan alteraciones del sueño, o sea que es súper frecuente. Incluso la parálisis del sueño se presenta con cierta frecuencia en estos pacientes. El trastorno de estrés postraumático, que tiene una prevalencia en la población general del 8%, aquí tenemos que la reexperimentación, que es el síntoma cardinal, o sea, el trastorno de estrés postraumático es aquella persona que ha vivido una experiencia traumática o ha sido testigo de una experiencia traumática en el cual estuvo en riesgo fatal, o sea, algo realmente todo, y esto después se reexperimenta, no es solo que se recuerda, sino que se revive con las mismas emociones que se vivió en el momento original. Y estas reexperimentaciones, que son síntomas central del trastorno de estrés postraumático, a veces vuelven como recuerdos intensivos, vívidos, otras veces vuelven como pesadillas. Y aquí podemos tener que utilizar nuestros criterios para hacer diagnóstico diferencial cuando aparece alguien con pesadillas. Si no tratamos el trastorno de estrés postraumático, tiende a la cronicidad, tiene mucha comorbilidad con otros trastornos como la depresión y el consumo problemático, y además tenemos que las pesadillas y el insomnio forman parte de los criterios diagnósticos principales del test. Así que esta relación que veníamos teniendo entre medicina del sueño y salud mental, como verán, es cada vez más estrecha. Además, las personas con trastorno de estrés postraumático pueden presentar comportamientos violentos durante el sueño, somniloquia, alucinaciones hipnopómpicas e hipnoagógicas, parálisis del sueño. Frecuentemente se asocian a otras parasomnias y a otros trastornos de sueño como el SAOS, por lo que debe sospecharse de estas ante cualquier paciente que consulta con insomnio y pesadillas. Uno tiene que meterse un poco a evaluar la presencia de parasomnias y también de apneas. Hay que hacer una correcta evaluación del sueño en quienes presentan un trastorno de estrés postraumático, esto es básico. Las alteraciones del sueño además pueden ser el motivo de la consulta, y en la polisomnografía aquí a veces podemos ver los típicos despertares durante el sueño REM. En la esquizofrenia encontramos muchísimas alteraciones del ciclo sueño-vigilia que van desde insomnio, inversión del ciclo sueño-vigilia o un ciclo de sueño-vigilia muy desorganizado, somnolencia, parasomnias, apneas, síndrome de piernas inquietas, movimiento periódico de las piernas, de los miembros. Tienen muchas quejas sobre su calidad de sueño, también hipersomnia, alucinaciones hipnopómpicas, hipnagógicas, ¿sí?
O sea que es muy florido las alteraciones del ciclo de sueño-vigilia que se presentan en las personas con esquizofrenia. El insomnio incluso puede predecir una recaída o persistir luego de la remisión, con lo cual debemos prestarle atención. Hay ciertos cambios en la polisomnografía, a veces hay aumento de la latencia al sueño, aumento de despertares, todas cuestiones aquí generalmente inespecíficas. Y lo importante para los que hacemos salud mental es que todas estas alteraciones del sueño deben ser tratadas. Si le hago el diagnóstico de insomnio, debo tratar el insomnio como lo trataría en cualquier otra persona con las características de la persona que tengo enfrente, pero lo debería tratar de todas maneras como una entidad aparte. Además, como si fuera poco, que ya per se las personas con esquizofrenia tener trastorno del sueño ovario, muchas veces nosotros mismos producimos un síndrome de apneas o apneas obstructiva del sueño secundaria al uso de antipsicóticos. Esto en algunos estudios están en un porcentaje entre 17 y 48% de los pacientes tratados. Imagínense que para un psiquiatra no es del todo infrecuente tratar a una persona joven de 17 a 22 años con un debut de un episodio psicótico, empezar el tratamiento con algún antipsicótico, como por ejemplo la olanzapina, y encontrarse con esa persona a los 6 meses del tratamiento con 20 kilos de más. Con lo cual a veces nosotros contribuimos a generar este síndrome de apnea del sueño, y además muchas veces condimentamos todo con benzodiazepinas, cosa que hasta estaría contraindicada en un paciente con SAOS, pero es frecuente porque muchas veces ni siquiera le preguntamos al paciente si ronca, como para tener una idea de si puede llegar a tener SAOS o no. El consumo problemático de alcohol y de sustancias es un gran tema también. Aquí hay que evaluar bien el consumo de alcohol y sustancias, sean prescriptas o no, y sean legales o no, y de esto va a hablar seguramente más en profundidad Joaquín, pero hay que evaluar eso en todas las personas que tienen insomnio. Hay que preguntar muy bien, o que tienen otras alteraciones del sueño, sobre los consumos. Si se detecta el consumo problemático, aquí debemos realizar una consulta con salud mental, porque esto puede ser algo bastante deteriorante para el paciente y tienden a ser crónicos, producen generalmente alteraciones del sueño, y también tenemos que tener en cuenta que algunos fármacos que nosotros podemos llegar a utilizar para tratar el uso, así que vamos a tener que tener cierto cuidado con los tratamientos que implementemos en las personas que tienen trastornos de consumo. Los expertos en medicina del sueño deberían búsqueda de tratamiento y un comportamiento de búsqueda de sustancia, o sea, entre una persona que llega al que sea, o alguien que realmente lo que está buscando es una mejoría. Se debe evaluar el sueño en toda persona con un consumo problemático, y el consumo problemático en todas las personas con alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño están muy relacionadas con el riesgo de recaídas en las personas que consumen, y el tratamiento de las alteraciones del sueño, como decía, debe ser adaptado a las poblaciones consumidoras. Bien, esto analizando un poco los tratados y tratando de ir mencionando todas aquellas lugares donde aparece como muy relevante esta relación entre salud mental y medicina del sueño. Ahora, muy breve, les cuento lo que hice con la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño en su tercera edición, que fue que para cada diagnóstico codificable en la CIE-10, y que tenía todas las secciones completas, esto que tenía diagnóstico, características asociadas, factores predisponentes o precipitantes, y diagnóstico diferencial, es así como está organizada la clasificación. Para todas ellas fui buscando dónde mencionaba cuestiones que tenían que ver con síntomas relacionados a la salud
de los diagnósticos que eran codificables para la CIE-10, la mayoría de ellos pertenecían a la sección de enfermedades del sistema nervioso, y otro porcentaje menor, de casi un 20%, a los trastornos mentales, y el resto era un salpicré de distintos capítulos de la CIE-10. Cuando me iba a fijar el porcentaje de diagnósticos en los que aparece un síntoma relacionado con la salud mental, veo que en el 70% de ellos aparece algún síntoma relacionado con la salud mental. Cuando me meto un poco más a escarbar y veo cuántos de ellos tienen un problema de salud mental o un síntoma relacionado con la salud mental como criterio central, aparecen en el 49% de los casos, o sea, casi en la mitad de los diagnósticos. Cuando voy a buscar en cuántos aparece el síntoma relacionado con la salud mental como un criterio de exclusión dentro del diagnóstico, vemos que aparece en el 78% de los casos. Cuando vemos cuando coinciden y tiene ambas características, se aparece como criterio central y criterio de exclusión, vemos que ahí baja el porcentaje y es en un 22% de los diagnósticos. Cuando vemos qué porcentaje de diagnósticos presentan síntomas relacionados con la salud mental como características asociadas, ya no como el diagnóstico principal, pero como características asociadas, vemos que más de la mitad de los casos aparece. Cuando vemos que aparecen síntomas relacionados con la salud mental dentro de factores precipitantes o predisponentes, vemos también que estamos cerca de la mitad de los casos, el 47%. Y vamos llegando al final, cuando vemos que en qué porcentaje aparecen síntomas relacionados con el, vemos que es en el 58%, o sea que esta relación se va volviendo cada vez más estrecha. Por último, cuando analizamos en cuántas de esas secciones de cada diagnóstico aparecen síntomas relacionados con la salud mental, vemos que totalmente exento 9%. Después, en el 19% va a estar mencionado en alguno de los criterios, en alguno de los apartados. En el 23% va a estar nombrado en 2, en el 30% en 3, 4. O sea que está, los síntomas relacionados con la salud mental están prácticamente invadiendo toda la clasificación internacional de los trastornos del sueño. Por supuesto que pasa lo mismo al revés, si uno busca los diagnósticos del DSM-5 va a encontrar síntomas relacionados al sueño en prácticamente todo el DSM-5 también. Como conclusión, mi idea es solamente transmitir esto, transmitir el concepto de que tenemos que dar más bolilla unos a otros y entender que un poco la relación entre la medicina del sueño y la salud mental por el señor Alfred y su esposa, en una excelente pintura de Renoir, pero me parece que es mucho más cercana a esta otra imagen de Gustav Klimt, donde los límites son más difusos, donde hay mucho solapamiento, obviamente cada cual tiene su especificidad, pero me parece que estamos mucho más entrelazados de lo que parece. Bueno, esto es todo, muchísimas gracias, espero haberle dejado el tiempo a Joaquín y todo, y me imagino que si tienen alguna pregunta al final de la próxima exposición, habrá algún espacio. Muchísimas gracias. Sí, sí, al final hacemos las preguntas. Excelente, Eduardo. Joaquín, si querés compartir, creo que podés compartir. Sí, a ver. Ahí está. ¿Ahí me ven? Perfecto. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto.
Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me gusta poder estar charlando con el colega Eduardo Vivo en este espacio de la asociación. Como decía, que estamos queriendo visibilizar un poco más la importancia de la salud mental, donde hay muchos aspectos que todavía están del todo planteados, y que bueno, la idea es un poco ampliar la frontera de este tema en relación a múltiples aspectos, y lo vamos a ir tratando de desarrollar. Un poco el planteo de la charla era, inicialmente era insomnio y cannabis, después la reformulé para ampliar un poco más el espectro, pero es hablar un poco del sueño en general de cannabis, y un poco la pregunta que nos toca a todos es si son aliados o enemigos. Ahora le voy a preguntar a Estela que ponga la encuesta, preparé para ver si la podemos completar entre todos. Estela, ¿me escuchás? Sí, pongo votaciones. Pone votación y les tiene que aparecer a todos en la pantalla una pequeña encuesta de 2 preguntas, así vemos un poco cuál es su vínculo con el cannabis en relación a ver si podemos intercambiar un poco. Esto antes lo podíamos hacer presencial, ahora recurrimos a estas herramientas. Si Estela, necesitas alguna ayuda, avísame. O sea, ¿ustedes ven todo? ¿Ven la pantalla? Tenés que poner iniciar votación. Perfecto. Y nos tendría que aparecer a todos. Ahí está. Entonces, respondan esa pregunta, sí, lo que más les pase. Vuelvo la última no me aparece. En la segunda pregunta no me aparece. La segunda, espera. Ahí está. ¿La ves? Quizás cuando responde la primera. Segunda pregunta no aparece las opciones. O sea, las opciones aparecen, pero no para marcar. ¿Y vuelvo para atrás o qué? Yo pude responder las dos. En mi caso sí aparece. ¿Pudieron responder las dos? Sí, hay que bajar el cursor para que se vean las otras. Ahí está. Ahí está. Estaba mal escrito. Perfecto. Les tiene que ir a aparecer, digamos, a medida que van respondiendo, a Estela vos te va a aparecer, después cuando termina pones compartir resultados y lo vemos todos en la pantalla. Dice finalizar la votación, ¿aprieto ahí? Te aparece cuántos respondieron. Sí, pero pongo finalizar. Sí me aparece a mí. ¿Ya terminaron? ¿Te va a aparecer cuántos respondieron? Sí, me está apareciendo eso. Presentes. Estela, cuando tengas 99, te respondieron, ahí finalizala. Claro. Sí, 80 y parece que sí. 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 Cuando llegamos a 90, podemos poner. La primera, bueno, los espectadores están viendo la pregunta, 87, si vos ponés 98. ahora creo que compartir resultados, nos aparecen a nosotros. Finalizar, dice. Pongo ese. Para finalizar. Listo. Y compartir resultados. Compartir resultados. Bien. Ahí está. Bueno. Un poco la idea para mí era entender cuál es la relación que tienen ustedes con el cannabis en relación a su práctica cotidiana. Bien, les van preguntando a varios de ustedes acerca del cannabis y con qué frecuencia lo usan. Bueno, esto se va a correlacionar un poco con lo que vamos a ver, después. El 2% que dice que deberían prohibirlo. Bueno, este es un poco el punto de partida. La idea de la charla es... ¿Saco? Sí. Retiro. Hablar un poco de algunas nociones básicas del sueño normal. Acá muchos se dedican al sueño, entonces esto lo pasaremos rápido, pero como sé que había personas que no se dedican al sueño, tengo que detenerme brevemente en esto. Vamos a hablar un poco de cannabis, obviamente, de la relación entre ambos, de la encuesta que mandé hace una semana, que les agradezco muchísimo a todos los que participaron. Hemos conseguido un número razonable. Y las conclusiones de todos.
Bueno, ¿qué es el sueño? El sueño es un estado conductual, reversible, de desconexión perceptiva y falta de respuesta al medio ambiente. Está dentro de lo que llamamos el espectro de la inactividad adaptativa, que es una traducción más o menos del inglés, dentro del cual también está el letargo y la hibernación, donde son estados dentro de los cuales nos desconectamos parcialmente ante una situación de menor ventaja para un ahorro energético, y cuando se dan las condiciones volvemos a aparecer con toda la actividad plena. Esto se ve en todas las especies, en todas las formas de vida, de hecho, desde una semilla que está apagada y cuando le das adecuado sustrato de humedad y demás, digamos, germina, si no, no. Lo mismo pasa con todas las especies, donde este estado de inactividad un poco va vinculándose con el entorno. En relación a los humanos, un poco la idea es, esta inactividad en realidad es relativa. El sueño es un proceso cíclico, que significa que esto va oscilando a intervalos regulares de 24 horas más o menos, donde tiene dos procesos de los cuales se van interactuando entre sí. El proceso S, ¿sí?, que es el proceso homeostático, que con la acumulación de ciertas sustancias metabólicas va generando propensión al sueño. Y el proceso C, que es un proceso que tiende a la vigilia, gobernado por el núcleo supraquiasmático, que va oscilando. Cuando el proceso circadiano o el núcleo supraquiasmático, digamos, se apaga relativamente, con esta amplitud respecto a esta acumulación de sustancias, es la máxima propensión, y esto va oscilando a lo largo de los días. Es un proceso heterogéneo, que significa que el sueño tiene sus fases, que también tiene ciclos, obviamente, para cada edad hay distintas fases. La fase del sueño superficial, el sueño lento, que ahora se unificó el 4 y el 3 en una sola, y el sueño REM. Cada una de estas fases tiene una función, y si bien parece un poco obvia esta diapositiva, es importantísimo destacar esto, porque cada una de las cosas que suceden durante el sueño suceden en una fase y tiene una razón de ser. Y suprimir fases o desordenarlo, esto tiene también un impacto en el rendimiento o en el funcionamiento del organismo. Y es un proceso también activo. ¿Qué significa esto? Que si bien dije que es un estado de inactividad adaptativa, muchas especies fueron metiendo dentro del estado entre comillas, de inactividad, funciones que tienen que ver con mucha actividad. Particularmente el sueño REM es un estado donde hay muchísima actividad cerebral, pero esto no se limita solamente a la actividad cerebral, sino a la actividad de todo el organismo. ¿Para qué sirve el sueño? Sirve para un montón de cosas. Estas son funciones que se han ido describiendo y profundizando a lo largo del tiempo. Recuperación y restauración, con predominio del sistema parasimpático, conciliación de la memoria, reparación de daño por radicales libres, sistema metabólico, hay cambios en la tolerancia a la glucosa, el sistema endocrino también hay un patrón circadiano de la mayoría de las hormonas que tienen una implicancia, obviamente, en la función, digamos, es decir, no solamente tiene una secreción que participa, o mejor dicho, que se vincula con un momento del día, sino que también alterar ese horario también genera una alteración en su funcionamiento. El sistema inmune también tiene, digamos, una función del sueño respecto al sistema inmune en tanto la inmunidad adquirida celular, el sistema cardiovascular, la salud mental, digamos, son un montón de cosas que no me quiero detener tanto porque quiero ir al hueso más o menos rápido. En definitiva, no hay ningún órgano, sistema o función del cuerpo que no se beneficie de un buen dormir. Por lo tanto, cuando algo falla, digamos, ¿qué pasa cuando dormimos mal? Bueno, un poco la contracara de todo lo que dijimos antes: aumento de peso y obesidad, mayor predisposición a la diabetes, a la hipertensión arterial, aumento del descenso del umbral del dolor para cualquier patología, aumento de predisposición a ciertas infecciones, y desde lo mental más frecuencia de olvidos, de depresión, de ansiedad. Pero también no hay que dejar de lado la propensión a accidentes viales, que es una consecuencia que no solemos asociar tanto al dormir mal, o de accidentes laborales. Siendo ya más de lleno al punto que nos toca, que es el tema del cannabis,
Esta es la planta de cannabis. La planta de cannabis no es única, hay varias variedades, vaya la redundancia. Las más comunes o las más frecuentes, las más abundantes son cannabis sativa y cannabis indica. Cada una tiene una característica diferente en términos de la altura, la floración o la producción de los distintos cannabinoides. La flor o la planta tiene dos variedades, tenemos la planta macho y la planta hembra. La planta macho tiene, ¿ven el cursor? Estoy señalando algo, ¿no se ve? La planta macho tiene estas semillas y la planta hembra tiene los cogollos, que son los que tienen la flor y de los cuales hay más concentración de los cannabinoides. Acá tenemos una vista más amplia de la planta y las distintas partes y qué cosas se han aprovechado para el uso, el consumo humano. La planta, tenemos acá, no sé si se llega a ver tanto, principalmente la planta produce una resina, sobre todo la planta femenina produce una resina en la cual hay mayor concentración de THC, por ejemplo, que se concentra sobre todo en la flor, en el cogollo, y en la medida que la planta va madurando, va variando esta composición de THC, por ahí se va oxidando a cannabinol o a cannabidiol, ¿sí? Dependiendo del momento de la planta. Aclaro, igual, esto no lo dije al principio, pero sí lo quería plantear, no soy experto yo en cannabis, sino que yo soy experto en sueño y un poco el planteo de esta charla era justamente buscar un poco la correlación de algo que nos pasa mucho, lo que vi en la encuesta recién, de que nos pasa mucho en el consultorio. A propósito de esto, he interactuado con varios actores que se dedican más de lleno al uso del cannabis medicinal y trato un poco plantearles algunas generalidades a ustedes como para que estemos más en tema. Entonces les decía esto, digamos, hay muchas partes de la planta de la cual se pueden extraer cannabinoides como para distintos usos, ¿sí? Obviamente el sistema cannabinoide, así como el sistema opioide, se describe primero a partir de una sustancia exógena, pero a partir de eso se descubre el sistema endocannabinoide, donde hay receptores para estos compuestos, cuyo primer exponente fue la anandamida y después el 2-araquidilglicerol. También tenemos cannabinoides exógenos, que son los fitocannabinoides, como hablábamos recién de cannabis sativa y cannabis indica, y los sintéticos, que son a base más bien de THC, como el drominol, que el nombre comercial es marinol, la nabilona, que es el sesamet, o más a base de CBD, como puede ser el aceite de Charlotte o el Epidiolex, o los que son compuestos, ¿sí? Que tienen un ratio un poco más parejo entre THC y CBD, que son el Sativex, que es el más conocido. El THC actúa principalmente en el receptor CB1 del sistema nervioso, que es el responsable de los efectos psicoactivos, y tiene un efecto bifásico, dependiendo de la dosis, tiene un efecto más bien sedativo o más euforizante. El CBD, que es el cannabidiol, actúa más que nada en el CB2, que tiene una representación más en la periferia, aunque no exclusivamente, ahora vamos a ver un poco eso, donde no tiene efectos psicoactivos y mayormente en algunos aspectos contrarresta los efectos psicoactivos del THC y es el que más efectos terapéuticos potenciales se le está atribuyendo últimamente. Después hay algo que se llama el efecto séquito, que es las formulaciones combinadas, sobre todo los que postulan el uso de la planta o del aceite de la planta más puro, donde combinan no solamente el THC con el CBD, sino también combinan otros compuestos de la planta como el cannabinol, los flavonoides y los terpenos y tantos otros que tienen efecto sinérgico, pero claro, todo esto varía de acuerdo a la composición de cada planta, que tiene una distinta composición de todo esto. Acá tenemos un poco la representación de los receptores de CBD, de CB1 y CB2. Sobre todo el CB1 está presente en el sistema nervioso central, pero también está a nivel periférico.
lo mismo que el CB2, que no está, perdón, dicho el CB1 en vaso, huesos y piel. También tenemos combinados CB1 y CB2 en el sistema inmune, en el hígado, en la médula ósea, en el páncreas, en el tronco encefálico, y todo esto obviamente nos va a dar un parámetro de efectos o de potenciales usos de este compuesto. Lo que a nosotros nos convoca hoy tiene que ver obviamente más que nada con la presencia de receptores o el efecto de estos receptores en las distintas áreas cerebrales. Acá tenemos un poco más desarrollado eso, donde la abundante expresión de CB1 se ve sobre todo en los ganglios basales, corteza prefrontal, en la corteza cerebral, el hipocampo. Sobre todo en el hipocampo tiene implicancias en algunos efectos psicoactivos de algunas sensaciones de estiramiento del tiempo, de retraso del tiempo, y a la vez de los efectos adversos de las fallas amnésicas que produce. También tenemos alguna representación con un poco menos de expresión en el hipotálamo, en la amígdala y algunas otras partes del tronco. ¿Qué es lo que pasa con el sueño y el consumo de marihuana? Se ha asociado que las personas que tienen mala calidad de sueño son un factor predictor para el éxito de la cesación del consumo. Pacientes que consumen marihuana pero duermen mal, ¿sí? El 65% de los que duermen mal, el mal sueño es una de las consecuencias de la recaída, ¿sí? Las alteraciones del sueño, los sueños vívidos son síntomas iniciales de la descontinuación y son los últimos en desaparecer, ¿sí? Hasta 45 días luego de la cesación pueden todavía persistir y algunos dicen hasta más tiempo. Esto también tiene que ver con la vida media que tiene la marihuana. Esto no lo mencioné antes, me faltó esa diapositiva, que tiene que ver con las vías de administración, ¿sí? La administración vía oral tiene una vida media más larga, pero un pico más lento, y la vía fumada, la vía inhalatoria, tiene un pico mucho más rápido, pero una vía media también más corta. Algo que es importante es que el cannabis, digamos, el THC y el CBD es liposoluble y tiene un depósito también en el tejido adiposo, con lo cual a veces la vida media del compuesto, digamos, el THC por ahí es más corta, pero sigue estando presente y por ahí tiene cierta presencia de estos efectos, sobre todo los efectos adversos que duran más tiempo de lo que dura la vida media del THC. Estas reacciones, esto que habíamos dicho de los problemas de sueño, se da distinto en adultos que en adolescentes, en términos de la cesación. La patología del sueño en adultos que dejan de fumar marihuana es mucho más común que en adolescentes, a la vez que es más displacentero el efecto del THC en los adultos que en los adolescentes, por eso se piensa también que es más, digamos, el consumo dura más tiempo en esta población. A nivel de la polsonografía hay un descenso del tiempo total de sueño en estos pacientes que dejan de consumir, disminución de la eficiencia del sueño y del sueño REM, y hay un aumento de los despertares, los despertares luego de conciliar, de la latencia y mayor incidencia de movimiento periódico de piernas. Esto en pacientes que dejan de consumir marihuana. ¿Qué es lo que hace el cannabis en el ciclo de sueño-vigilia? Bueno, el sistema endocannabinoide está involucrado en la regulación del ritmo circadiano, incluyendo la promoción y el mantenimiento del sueño. Esto es algo que obviamente está un poco en búsqueda de ver cuáles son los núcleos específicos que están involucrados, en las áreas puntualmente, y dependiendo del tipo de cannabinoide, THC o CBD, la relación entre ambos, la dosis, el horario y la vía de administración son claves para los distintos resultados en relación a la promoción o del sueño o de que el sueño esté dificultado. El THC produce una reducción en la amplitud del ritmo circadiano a la vez de temperatura, cosa que también puede ser perjudicial para el sueño, en relación a que la temperatura tiene un rol importantísimo en relación a el inicio, el mantenimiento del sueño en relación a la propensión al sueño.
El CBD tiene diferentes efectos según la dosis, es decir, a bajas dosis produce un efecto estimulante, pero a dosis más altas produce un efecto sedativo, y eso también obviamente es importantísimo a la hora de ver las formulaciones de los aceites que consumen los pacientes. ¿Qué es lo que hace en la polisomnografía también? Disminución, esto es el consumo. Disminuye la latencia del sueño, esto en un estudio que se hizo con THC, el número de N es muy chico, en un estudio doble ciego, y disminuye el número de despertares, de vuelta, un N muy pequeño, produce un aumento del sueño de ondas lentas, de vuelta, fíjense que hay un N muy pequeño, y disminución del sueño REM. Obviamente esto variando la dosis. El beneficio sobre la latencia es a corto plazo, porque a largo plazo se produce un proceso de habituación, por lo tanto, esto también es un poco para rever. Esto lo puse también un poco porque es importante plantear que cuando hablamos de los distintos estudios que hay al respecto, los tamaños muestrales son muy pequeños, entonces las conclusiones que se sacan también hay que tomarlo un poco con pinzas, los resultados son bastante contradictorios, entonces uno dice, bueno, quizás si aumentamos el tamaño muestral, o cambiamos la formulación, o cambiamos la combinación en la ratio de THC o CBD, por ahí hay otros efectos. Acá tenemos, por ejemplo, en ratas aumenta el tiempo total de sueño, aumentando, digamos, disminuyendo la latencia del sueño profundo, con dosis medias y altas de CBD comparado con placebo. Dosis altas de CBD produce mayor latencia del sueño REM en ese día, pero al día siguiente dosis menores producen una menor latencia al sueño REM al día siguiente. El CBD bloquea la supresión del REM inducida por ansiedad. Esto se piensa que tiene que ver con un efecto sedativo que produce sobre la ansiedad, por lo tanto beneficia el sueño desde ese lugar. El CBD disminuye el insomnio en pacientes con trastorno por estrés postraumático. Estos son los pocos estudios que saco así como conclusiones, perdonen un poco, parece desordenado, pero son pocos los estudios que hay al respecto y que producen como efectos así que son un poco salpicados. Esta es una encuesta que se hizo donde pacientes que consumen marihuana con fin medicinal tienen una menor latencia del sueño, pero el sueño es de peor calidad. Y en relación a otro problema del sueño, que esto es algo que también lo quería plantear, en relación a las pesadillas, hay un estudio con nabilona que reduce la presencia e intensidad de las pesadillas en pacientes con estrés postraumático. En relación a la excesiva somnolencia diurna, los consumidores de THC pueden presentar niveles de somnolencia compatibles con criterios de narcolepsia. Como habías dicho antes, el CBD también tiene un potencial efecto en ese control, revirtiendo el efecto sedativo. En relación al dolor, pacientes con fibromialgia, la nabilona mejoró el sueño de esos pacientes en comparación con la amitriptilina. En los trastornos conductuales del sueño REM, obviamente el estudio también que decíamos son pocos pacientes, 4 pacientes con Parkinson, el CBD suprimió las conductas nocturnas. En relación a las apneas del sueño, hay una cuestión de un estudio en relación a los endocannabinoides en el control de la respiración. En algunas ratas la oliamida y el THC suprimen eventos apneicos, modulando el efecto serotoninérgico que controla las vías aéreas superiores. Esto, en este estudio, digamos, también aplicaron THC a nivel del sistema nervioso central y no tuvo los mismos efectos, con lo cual esto se supone que es a nivel periférico. Esto del dronabinol en el ganglio nodoso también disminuye las apneas y también producen descenso del índice de perturbación respiratoria, el dronabinol, muy inferior el descenso a lo que puede producir el CPAP, es decir, la efectividad respecto a las apneas del sueño es menor que el CPAP, pero hay resultados comparables en relación a la mejoría de la excesiva somnolencia diurna. Esta es la encuesta de sueño que les había comentado, y les agradezco mucho, hemos llegado en una semana a un N de 2500, seguimos sumando voluntarios, así que si quieren hacer circular, si podemos llegar a 10.000 sería genial. Es una encuesta que seguramente les habrá llegado a todos ustedes, porque los he torturado bastante. Los resultados preliminares, que va a ser más bien descriptivo, la mayoría eran mujeres, de los cuales casi el 40% consume
Acá probablemente haya algún sesgo de selección donde la gente veía la encuesta y decía, bueno, se le va a pasar a gente que sé que consume, por lo tanto está bastante sobreestimado esto. La edad de los participantes fue bastante pareja, por suerte, hemos tenido repercusión en todos los grupos etarios. ¿Qué uso le dan? La mayoría le da un uso recreativo, ¿sí? El 85%, pero no es poco la gente que le da un uso medicinal, es decir, la mitad de los participantes que consumen cannabis, casi la mitad, el 43%, le da un uso medicinal. Y esto también parece importante incorporarlo porque muchos pacientes, muchas personas, no pacientes, muchas personas, no consumen de forma recreativa exclusivamente ni medicinal, sino que también eso lo incorporan como una forma de vida, donde el cannabis es parte un poco de su vida cotidiana. ¿Con qué frecuencia consumen? Bueno, un 30% consume a diario, esto obviamente incluiría a los que lo hacen quizás como una filosofía de vida y los que lo hacen de forma medicinal, ¿sí? Por eso también un poco este valor es tan alto. Estos que lo hacen de forma esporádica supongo que también tiene que ver con más un uso recreativo que otra cosa. El tiempo de consumo, ¿hace cuánto que consumen? Fíjense que si hacemos un punto de corte acá, arbitrario por supuesto, en 6 años, la mitad consume hace más de 6 años, donde hay un porcentaje que es bajo, pero hay mucha gente que consume hace mucho tiempo, ¿sí? Entre 20 y 30 años, más del 10% es un valor no despreciable. ¿Cuál es la vía más común de consumo? La inhalatoria, fumado sobre todo, vaporizado, esto con estos dispositivos de vaping que son como si fuera un cigarrillo electrónico. La infusión con té, acá hubo quizás un error de diseño en la pregunta, donde en alimentos había puesto también aceite, y quizás muchos usan aceite con fin medicinal y no lo usan sublingual. Entonces, bueno, acá quizás entre estos dos sumamos mayormente el uso medicinal, lo mismo que la vía cutánea. Esto me pareció muy interesante en la población, digamos, en el total de los encuestados, la mitad prácticamente refirió tener algún problema para dormir. No sé, obviamente también había un sesgo de selección acá, donde se le pasaba la encuesta a gente que uno sabe que tiene problemas para dormir, donde la mitad tiene problemas para conciliar, la mitad tiene problemas para mantener el sueño, y en menor medida, despertar temprano, excesiva somnolencia diurna, problemas de concentración y de memoria, y irritabilidad. Acá es importante notar que, si bien no está discriminado esto en consumidores o no consumidores, parte de estos efectos pueden ser debidos también al consumo, es decir, habíamos visto que el THC produce somnolencia diurna, entonces la excesiva somnolencia diurna puede ser un poco la causa de la problemática o la consecuencia del uso del cannabis. Lo mismo los problemas de concentración y memoria y los problemas anímicos. ¿Cuánto lo usan para el sueño? Bueno, para el sueño exclusivamente solo un 9%, aunque el 40% le viene bien, digamos, lo usa para otra cosa, pero también le viene bien. ¿Y quién le recomienda el uso? Esto también me pareció importantísimo, donde solamente un 4% refiere que se lo indica un médico o otro profesional, no llega ni al 10%. Acá también un error de diseño donde algunos habían dicho que no estaba la opción de estos que no consumen para el sueño, no sabían dónde ubicarse, pero sí me parece importante esto, que es muy baja la indicación profesional del uso de cannabis. ¿Qué es lo que le hace al sueño? Bueno, de los que consumen, la mayoría lo mejora, ¿sí? Casi 3/4 lo mejora. ¿Qué es lo que le hace? Les ayuda mayormente a iniciar el sueño, en menor medida a no despertarse en la mitad o a no despertarse antes. A los que les empeora, ¿qué es lo que les perjudica más? Sobre todo, les da más somnolencia, algunos tardan más en iniciar o tienen más despertares o un despertar más temprano, pero sobre todo es más somnolencia y les empeora el inicio del sueño. Esto también me pareció sumamente llamativo, que de los
que toman otra cosa para dormir, que es un porcentaje alto, es decir, un cuarto de los encuestados toma algo para dormir, aparte del cannabis. La mitad toman benzodiazepinas, hipnóticos Z, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, melatonina, productos naturales, como tilo, valeriana, pasiflora, o alcohol, el 15%. Acá el alcohol estaba preguntado si lo tomaban para dormir, que también es otro aspecto importante. Bueno, cosas importantes, lo que hablaba en relación a la encuesta, y ya vamos cerrando. Lo que les decía del sesgo de selección, que la encuesta se envió presumiblemente a gente que consume, lo que aumenta la prevalencia de los datos respecto a esto. Se entremezcla el uso recreativo con el medicinal, donde el uso crónico puede corresponder a una baja eficiencia medicinal o que tiene como decíamos, una filosofía de vida o el uso más recreacional, donde se entremezcla un poco lo que decíamos de la causa o el efecto. Es notoria la baja indicación profesional comparada con el autotratamiento. En todos los casos habría que desaconsejar la vía fumada, ¿sí?, que genera un daño en las vías aéreas comparables a la combustión del cigarrillo. Esto se ha visto que en algunos estudios produce la misma incidencia de patología respiratoria, incluyendo cáncer, porque si bien es menos la cantidad que se fuma en términos de cigarros o de cigarrillos o de porros, la cantidad de tiempo que está el humo dentro de los pulmones es mayor, las pitadas son más profundas, y se ha encontrado que muchos de los compuestos tóxicos también están en dosis equiparables a los fumadores. El cannabis fumado también produce somnolencia diurna, problemas de memoria y concentración, que pueden ser consecuencia del efecto también de la sustancia o de la alteración del sueño, lo que les decía antes, que es un poco que viene primero el huevo o la gallina. Y obviamente es importante hacer análisis estadísticos más específicos de correlación, donde todo esto es más un pantallazo descriptivo, donde queremos juntar obviamente mucho más datos. ¿Qué concluimos acerca de esto? Que bueno, que el sueño puede producir, la disminución de la marihuana puede producir una disminución de la latencia del sueño y los despertares, o según el estudio, aumentar el sueño profundo, disminuir el REM, y sobre todo este beneficio aparentemente es a corto plazo. El dronabinol y nabilona tiene un efecto prometedor en el SAO y en las pesadillas. El tratamiento siempre tiene que ser coadyuvante, es decir, la mayoría de la gente que usa el cannabis de los profesionales que usan el cannabis como una herramienta terapéutica, saben que esto no es o una cosa o la otra, si no es monoterapia, sino que bueno, hay que buscar otro tipo de, digamos, es un coadyuvante. Obviamente para la patología del sueño y el insomnio, si bien no vamos a profundizarlo ahora, la primera línea de tratamiento no es la terapia farmacológica, con lo cual, bueno, eso hay que ir viendo cómo se va manejando. Y esto es lo más importante, da la variabilidad de los tamaños muestrales, que la mayoría son muestras muy pequeñas, el escaso seguimiento, es decir, hay muchos trabajos que hacen estudios respecto a la exposición del cannabis en un día, 2 o una semana, pero no se sabe después qué pasa, y sobre todo cuando tenemos en cuenta esto de la tolerancia que puede producir en el efecto en el sueño. La metodología utilizada, hay distintas formas de cannabis, distintas formas de administración. Cuando hablé con varios profesionales que indican el cannabis, el aceite de cannabis, un poco tienen la misma percepción, que es, no saben qué es lo que consume el paciente, porque ninguna formulación de cannabis que se vende, de aceite de cannabis, te dice qué proporción tiene de cada uno. Muchos dicen, no, esto es todo CBD, o no, esto es THC, pero la realidad es que eso hay que mandar a cromatografiar y ver cuál es la proporción de cada una de las cosas que tiene, como para entender cuál es el efecto en cada paciente, y sobre todo en los estudios que se diseñen, para que sea claro, digamos, esto. Como la mayoría de estos estudios que se han visto, o son en cannabis, en marihuana que fuman los pacientes, hay que ver qué planta tienen, digamos, qué proporción de componentes tiene, entonces esto es muy difícil de plantearlo. O la ausencia de controles, o los grupos de controles muy pequeños, eso también complica la conclusión, donde la potencialidad terapéutica sigue siendo incierta, donde todavía no sabemos mucho, pero sí sabemos que hay una conexión entre el sistema endocannabinoide y el sueño que hay que seguir explorando con un poco más de profundidad. Bueno, muchísimas gracias. Me pasé unos minutos. Gracias,
excelente. Espera, ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, había una pregunta, si quieren, creo que se pueden desmutear cada uno que quiera hacer preguntas, pero había una para Eduardo, no sé si la pudiste leer. Eduardo, era sobre si podías dar unos tips, espera que se me movió, sobre la diferencia entre ansiedad, trastorno de ansiedad y activación maníaca. Perdón, acá me desmuteé. Uy, la tenía acá y se me acaba de ir. Eso sí era algo que preguntaba Mirta Aberbuch, creo. Sí, no sé exactamente a qué se refiere con activación maníaca, si estamos hablando de una manía, pero hay bastante diferencias entre un cuadro de manía y un cuadro de ansiedad, aunque también es muy frecuente la comorbilidad entre ambos trastornos. Generalmente en un cuadro de manía lo que tenemos es una persona eufórica, exaltada, llena de energía, con mucha autoestima y que tiene algunos síntomas agregados, como por ejemplo la dificultad para dormir en muchos casos, insomnio de inicio, duermen poco tiempo y igualmente se sienten con energía, tienen menor necesidad de comer muchas veces, hablan muy rápido, tienen dificultad para seguir sus pensamientos, digamos, es una persona que cuando realmente está el cuadro de manía es bastante fácil verlo, cuando es el cuadro florido, digamos que el diagnóstico es bastante fácil. Por el otro lado, el que tiene ansiedad, creo que decía, la pregunta la perdí, pero sí, generalmente perfecto. lo que llamamos Sí, sí. ansiedad, que suele hacer referencia al trastorno de ansiedad generalizada, que es un poco diferente. Ahí es una persona que tiene excesivas preocupaciones por muchas cuestiones a la vez durante un tiempo prolongado, que suele ser de mayor a 6 meses, pero a veces vemos que son tiempos mucho más prolongados, y estas preocupaciones excesivas de alguna manera van interrumpiendo en su vida cotidiana y teniendo algún tipo de afectación, lo hace difícil concentrarse, lo hacen poner irritable, tenso, le hacen tener algunas dificultades para dormir, pero no está acompañado generalmente con esta euforia y con esta elevación del ánimo, con el aumento de la autoestima, que es más característico del episodio maníaco, que estaríamos encuadrándonos dentro de una persona con un trastorno bipolar o bipolar tipo 1, que tienen esos cuadros. O sea que, pero digamos, sí a veces hay comorbilidad y algunos síntomas, y sobre todo en algún momento puede ser un poco difícil de distinguir. De hecho, en algún momento podríamos hacer una charla al respecto, pero habría cómo distinguirlos. No sé si Mirta, que está ahí, creo que puede, no sé si le aclaré la... Sí, yo te preguntaba, gracias Eduardo, yo preguntaba esto porque, digamos, sabemos, o sea, el trastorno bipolar florido, digamos, es bastante típico, como vos decís, pero cuando el paciente no ha hecho un episodio depresivo, vos lo sabés muy bien como psiquiatra, que nadie trata, digamos, a la gente con este trastorno, o sea, con los episodios de manía. Y si el episodio no es muy florido, te digo porque es algo, bueno, al menos a mí me pasa bastante frecuentemente, de tener estos pacientes que están acelerados, pero no tan acelerados, y que tenés que preguntarle como muy puntualmente para ver qué grado de aceleración tienen, que aparecen en la consulta como ansiosos, ¿sí? Y cuando uno empieza a escarbar un poquito más y hacer una indagación un poco más fina, te das cuenta que, bueno, que puede tratarse de un trastorno bipolar mixto y que puede estar en un switch o en un periodo que puede virar hacia la depresión. Y te pregunté esto porque es muy frecuente que se le den benzodiazepinas o que se le den
ni hablar a las depresiones tratadas, las formas de depresiones bipolares tratadas con antidepresivos que no andan. Y estos pacientes, supongo que, digamos, vos nos puedes aclarar un poquito, con las benzodiazepinas se disparan más, y son estos pacientes que uno empieza a odiar, ¿sí? Porque te llenan de, ahora con los WhatsApp, te llenan de WhatsApp, no andan con nada, entonces creo que nosotros, o sea, como neurólogos y como consultan por insomnio, ¿sí? O porque duermen poco, tenemos que tener como un poquito más afinado el oído y el lápiz, ¿no? Por eso te preguntaba. Sí, ahí hay cuadros que no son tan floridos, que son los cuadros de hipomanía, que ahí sí te puede llevar también a mayor duda, porque son cuadros más lavados, digamos, y donde no irrumpe la vida de la persona generalmente, pero puede tener algunas características que uno confunda con las cuestiones de ansiedad. Sí es importante lo que dijiste con el uso de antidepresivos, y que es un warning a tener mucho cuidado, porque a veces ante un episodio depresivo mayor o un episodio depresivo, estamos tentados de utilizar un antidepresivo, y en realidad antes debemos haber descartado la posibilidad de la presencia de un trastorno bipolar, en el cual estaríamos haciendo un tratamiento equivocado y que probablemente empeore el cuadro, ¿sí? Los tratamientos para el episodio depresivo mayor, que puede ser muy parecido, pero al que corresponde a la depresión mayor y al que corresponde al trastorno bipolar, se tratan de manera distinta, y ahí sí hay que tener un poco de ojo y afinarlo cuando aparece un paciente con un episodio depresivo mayor. Gracias. No, Hay gracias. hay otra pregunta. Uy, ya, se me movió. Sí, Estela, por eso Entramos. tenía marcada la manito por ahí. Ah, sí. Bueno, quisiera, en primer lugar, los quiero felicitar a los dos. Francamente, me pareció muy instructivo, muy claro el mensaje. Y quisiera hacer dos comentarios, uno para cada una de las presentaciones. Recién Mirta hablaba de la temática del tratamiento. Yo no tengo la experiencia, obviamente, de consultorio psiquiátrico o neurológico. Mi experiencia es solamente ver el PubMed e ir siguiendo los consensos y las temáticas del Cochrane y los metaanálisis. Quiero decir que yo estoy muy en favor de los consensos y bastante en contra de los metaanálisis, por lo menos como elemento definitorio de lo que estamos buscando. Pero dejando eso de lado, quería mencionar que hay 3 consensos muy recientes, el año pasado y este año, de la Sociedad de Medicina del Sueño francesa, 2 de la Sociedad de Medicina del Sueño francesa y una de 5 sociedades italianas que tienen que ver con el sueño y su problemática, en la cual plantean que el primer enfoque ante el trastorno del insomnio, estoy hablando de insomnio en esos pacientes, es la melatonina. Y esto es interesante porque me parece que le debemos prestar atención porque desalientan de una manera muy fuerte el uso de benzodiazepinas y de droga Z. Eso es lo primero que quería decir, y simplemente transmitirle mi experiencia de observador de Internet. Con respecto al cannabis, evidentemente Joaquín lo planteó muy bien, los datos son muy contradictorios, pero el interés que yo le veo, y eso quería agregarlo acá, es que hay bastantes elementos para suponer que endógenamente los endocannabinoides trabajan muy vinculados con la secreción de la glándula pineal. Y el eje pineal-cannabinoides es algo que se está empezando a revelar, y hay algunos colegas con los cuales estamos nosotros colaborando
por ejemplo, en la Universidad de Milán, el doctor Paolo Lisoni tiene mucha experiencia en la asociación de melatonina y cannabinoides en el tratamiento oncológico, ¿no? Y últimamente hemos estado viendo también que hay una triada terapéuticamente muy importante cuando uno tiene un enfermo terminal en el cual no hay posibilidad de otro tratamiento. Ellos han estudiado, y yo he participado a la distancia de esos trabajos, en los cuales la asociación cannabinoides, angiotensina 1,7, que es un muy interesante, diríamos, participante y jugador en este momento en las temáticas que tienen que ver con el sistema inmunológico y en general en los problemas de la pandemia y otras historias, y esa asociación melatonina, angiotensina 1,7 y cannabidiol son los que obtienen resultados muy interesantes en estos pacientes oncológicos. Pero bueno, quería hacer esas consideraciones porque uno tiene la tendencia muchas veces a colocarse en una posición crítica y a veces no receptiva, como lo indicó la encuesta que hiciste, Joaquín, hace pocos minutos, en las 100 personas más o menos que estábamos aquí. Y me parece que hay que tener una visión mucho más abierta con respecto a las posibilidades terapéuticas, sobre todo saliendo de los receptores CB1, los receptores cannabinoides de tipo 2, sus aspectos inmunológicos son realmente muy interesantes e importantes, pero hay un fuerte prejuicio, evidentemente. Pero la verdad que he aprendido mucho, les agradezco la presentación. Gracias. Gracias. No, es un honor para mí. Creo que para todos, el doctor nos pregunta y temblamos, pero, pero siempre hace un aporte genial. Nuestro maestro. Hay otras preguntas, no sé si las alcanza a ver. Espérame un cachito. Acá veo una que pregunta acerca del CBD en pacientes Exacto. con disminuye las pesadillas. Sí, digamos, un poco lo que les decía es el beneficio del CBD aparentemente tiene que ver con el insomnio y con las pesadillas. Esto lo estudiaron en pacientes con trastorno por estrés postraumático y también lo estudiaron en pesadillas en veteranos de guerra y en presos, donde parece que las pesadillas son bastante frecuentes en los presos. En los veteranos podemos suponer que también está vinculado con el trastorno por estrés postraumático, pero disminuye las pesadillas en esa población. Una cosa que mencionaban, que mencionó otra pregunta, un comentario que hablaba del ratio de CBD y THC, un poco a esto, digamos, en mi experiencia los ratios THC y CBD mejoran el sueño. Eso es algo importante que un poco también era un disparador en línea con lo que planteaba Daniel hace un ratito, que es, estamos abriendo el juego en relación al uso potencial que tiene esto. Hay pacientes que mejoran el sueño, de hecho, un poco el resultado de la encuesta es, hay un porcentaje altísimo de pacientes que consumen cannabis, tanto como porro o como, digamos, inhalado, como aceites o vaporizado, que se benefician con un mejor descanso. Después tenemos que un poco ver cómo correlacionar eso. Hay una clara ventaja, lo que sí es muy difícil es sacar conclusiones o normatizar esto, porque es tan variada la producción, donde cada uno produce su planta, donde la genética de las plantas están distintas, donde la composición de los aceites es muy difícil de medir en las proporciones de cada una de las cosas que tiene, donde es difícil decir, bueno, tomate tantas gotitas de tal aceite que no sé lo que tiene. Algunos lo que hacen como práctica es, un paciente que trae un aceite le dicen, bueno, anda a cromatografiarlo y decime qué tiene y yo te digo cuánto tomas. Obviamente que a los pacientes eso les resulta tedioso porque tienen que llevar el frasquito al laboratorio, que el laboratorio les diga eso y es como que todo eso demora en el tratamiento. Pero me parece que, bueno, a la hora de hacer recomendaciones, un poco la idea desde la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, me parece que tenemos que tomar una postura respecto a buenas prácticas en relación al uso de aceite de cannabis en lo que refiere al sueño, y esto
tiene que ver un poco también con abrir el panorama y generar espacios de trabajos, de colaboración, donde varios se han propuesto y me han contactado, y los invito a que me sigan contactando o a quien sea, como para generar trabajos que puedan tener resultados más sólidos en términos de tamaños muestrales, de mayor claridad en la composición de los compuestos o de vías de administración, en un mejor seguimiento y demás, como para tener un panorama más claro. La realidad es que hace unos meses los pacientes venían y me preguntaban, ¿y esto sirve? Y yo les decía, mira, la verdad que no sé. Hay gente que le sirve y hay gente que no. Entonces, darte un panorama, darte una indicación terapéutica respecto a algo que desconocemos tanto, bueno, hay gente que le funciona más y hay gente que le funciona menos. Entonces, un poco la idea es abrir el juego en este sentido y tratar de plantear alguna pauta un poco más clara en relación a su recomendación. Muy bien. Había otra pregunta también para, no sé si para Eduardo, para quién. Hablaba, de acuerdo al insomnio, he notado en pacientes con parálisis del sueño frecuente que este altera tanto la conciliación, eso parece narcolepsia más que, la conciliación, uy, se me perdió. Si la parálisis del sueño puede ser una causa y a partir de ahí buscar si está relacionado con trastornos de ansiedad. No termino de entender la pregunta. Acá dice que altera tanto la conciliación como el despertar más temprano. Digamos que no es lo habitual de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño suele darse en la transición del sueño a la vigilia, donde tomamos conciencia, pero no podemos realizar movimientos con el cuerpo, que es una sensación bastante desesperante. No sé bien a qué se refiere con que alteran esto de los despertares. La verdad que si está en línea por ahí puede desmutearse y orientarme con la pregunta. Es Mariana Seba. Bueno, si no seguimos, Bueno, no la veo. no sé si está por ahí, si no, cuando esté y esté aquí disponible está. puede... Ahí le estoy pidiendo que reactive el audio. Bueno, si no, seguimos con otra pregunta. Había otra pregunta Vale, también. mientras sigamos con otra, que queda hasta que se Sí. conecte. Sí. Se despierta con parálisis del sueño. Sí, eso es lo habitual, digamos. Alguien se despierta con parálisis del sueño. Si tiene parálisis del sueño, no sé si es exactamente lo que pregunta, pero si tiene parálisis del sueño en forma recurrente, sí me pondría a buscar alguna otros trastornos del sueño. Pero sí, y por supuesto también descartar algunos trastornos de ansiedad. Después dice, sabemos que el tratamiento psicológico más efectivo basado en la evidencia es la deprivación de Perlis. ¿Cuánto tiempo habría que esperar luego? Uy, se me va esto. Para acá, después comentó abajo que se refiere a la terapia cognitivo-conductual para, supongo que el insomnio. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para iniciar esa terapia en los pacientes con discontinuación de marihuana? Supongo que se refiere a eso, Patricia. Sí. Como todo, digamos, todo uso o abuso o dependencia de sustancias, el tratamiento siempre es muy complejo y tiene que ser multidimensional. Con lo cual, lo que habría que ver es el tratamiento cognitivo-conductual se puede hacer desde el inicio de la cesación de la marihuana. La realidad es que, como he dicho antes, la presencia de patología de sueño previa es un factor pronóstico a la hora de, porque muchos pacientes que tienen patología de sueño previa a la cesación tienen un altísimo índice de recaída después. Con lo cual, habría que hacerlo desde el inicio, el tratamiento cognitivo-conductual, y habría que ver también en ese caso si habría que ayudar
o combinar con algún tipo de tratamiento farmacológico. Pero digamos, obviamente el tratamiento de cualquier patología del sueño y patología de cesación, sea tabáquica, sea cesación de marihuana, lo que sea, es un abordaje integral. Y donde muchas veces, si bien la abstinencia de la marihuana, los efectos de discontinuación de la marihuana no son tan importantes como la discontinuación de otras sustancias, como puede ser la nicotina o la cocaína, tiene algunos efectos que hay que obviamente estar atentos y bueno, obviamente evaluar con el paciente la necesidad o no de alguna medicación al inicio, ¿sí? Así como se usa la vareniclina o se usa el Odranal, el bupropión, digo, en pacientes con cesación tabáquica antes de que aparezcan los síntomas, justamente como preventivo. En este caso, bueno, habría que analizar con el paciente alguna medicación también desde el inicio, como para evitar justamente la patología del sueño que tanto hace que recaigan después en el consumo. Muy bien. No sé si Y responde la pregunta. sí, para ir cerrando, porque ya son casi las 9, la próxima presentación de video va a ser por neumonología, tanto van a presentar el consenso del CEPAR, el último, y un caso de neumo de pediatría. Y va a ser el 13 de julio. Eso para ir cerrando. Y por último, había una pregunta de tratamiento del insomnio por COVID en pacientes internados, y no sé quién la quiere contestar. Y obviamente la pregunta es siempre, dosis de melatonina, doctor Cardinali. Si se fijan Ahí en el respondí en el foro, chat. si se fijan en el foro está contestado la relación con COVID. Nosotros allí ese trabajo que está publicado y pueden consultar en internet, hemos utilizado 9 miligramos de melatonina porque es lo que está indicado en este momento por el ADMAT. No hemos avanzado con más cantidad. En otros países se han usado mayores cantidades de melatonina. Con respecto a la pregunta de cuánta melatonina en los consensos que he mencionado, esos 3 consensos, 2 franceses y 1 italiano, el uso se refiere al circadín, la melatonina de acción prolongada de 2 miligramos. Yo tengo bastantes reservas con la dosis y con la forma de presentación, sobre todo porque no respeta la curva de respuesta de fase a la melatonina, que hace que la melatonina de liberación rápida sea mucho más lógica en la administración vespertina que tener una melatonina que se extiende hasta la mañana y por lo tanto cubre las 2 fases de adelanto de fase y retraso de fase de la curva de la melatonina y suprime el efecto. Pero bueno, este es un tema que nos interesa mucho y por lo menos pudimos hacer esa observación que ustedes pueden ver publicado este año en la bibliografía. Bueno, damos por concluida la charla de hoy. Vamos a tratar de subir después a la página de Ametsue, y realmente muchas gracias a todos los psiquiatras y a todos los que participaron hoy. Y bueno, gracias por estar y participar, gracias a los expositores, y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Chao, ustedes. chao. Un abrazo. Chao, chao.